Bienvenidos a una clase de ortografía del primer parcial del segundo quimestre. El tema del día de hoy, sílaba tónica y átona. Objetivo: distinguir la sílaba tónica de las sílabas átonas, reconociendo la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba de una palabra. Recuerda, ¿cómo se forman las sílabas? Tenemos ejemplos aquí de diversas palabras que se separan en sílabas. Vamos a recordar las reglas. Las sílabas siempre llevan una vocal y se forman de acuerdo con las siguientes reglas. En el primer ejemplo, en la palabra gato, una consonante y una vocal forman una sílaba. En el segundo ejemplo, tenemos la palabra tambor. Dos consonantes juntas se pronuncian en sílabas diferentes. Por eso está separada la M de la B. Tambor. En el tercer ejemplo, hay grupos de consonantes que juntas se pronuncian en la misma sílaba. En este caso, la P y la L con la U suena pluma. Vemos que tanto la P y la L forma una sola sílaba. En el ejemplo, carro. En los dígrafos che, elle o r se pronuncian juntas en la misma sílaba. Recuerden que dígrafos son grupos de dos letras que representan un solo sonido. En el ejemplo, sembrar. Vemos que tres consonantes juntas, en este caso la M, B y R, se dividen en dos sílabas, una con la vocal anterior y otra con la siguiente. En el ejemplo, piano, dos vocales juntas, una cerrada o débil y otra abierta o fuerte o viceversa, forman una sola sílaba. En este caso, la I y la A forman una sola sílaba junto a la P. Piano. En el siguiente ejemplo tenemos la palabra aloe. Vemos que dos vocales abiertas juntas, en este caso la O y la E, se separan para formar dos sílabas diferentes. En el último ejemplo tenemos cuando una vocal cerrada o débil, IU, se tilda y está junto a una abierta, en este caso la A, la vocal tildada se transforma en fuerte, por lo tanto, dos vocales fuertes o abiertas se separan en dos sílabas diferentes. En este caso, la I, que tiene la tilde, se transforma en fuerte y se separa en una sílaba diferente. ¿Cuál es la sílaba tónica de una palabra? En todas las palabras que tienen más de una sílaba, hay una que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Esta sílaba se llama tónica. Las otras que suenan menos se llaman átonas. Como pueden ver en los ejemplos que acabamos de ver, están sombreadas de amarillo la sílaba tónica. En este caso, la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Tenemos ejemplos. Excursión. Sílaba tónica, la que suena con mayor fuerza de voz es ción. Está en la última sílaba, esa es la sílaba tónica. Las sílabas átonas, ex y cur. En el ejemplo, altura. La sílaba tónica o la que se pronuncia con mayor fuerza de voz es tú. En este caso ocupa la penúltima sílaba. Las sílabas átonas serían al, irá. En la palabra típico tenemos que la sílaba tónica es ti, donde usted puede ver que se tilda la i. Donde usted encuentre una tilde en una sílaba, esa será la sílaba tónica, la que tiene mayor fuerza de voz. En este caso está ubicada en la antepenúltima sílaba. Y las sílabas átonas, pi y co. En resumen, las sílabas pueden ser tónicas y átonas.
la sílaba tónica es la que pronunciamos con mayor fuerza sobre las demás, es decir, la que tiene acento. Recuerde que el acento es la mayor fuerza de voz con la que pronunciamos una sílaba. Las palabras solo tienen una sílaba tónica. Toda palabra solo va a tener una sílaba tónica, la que tiene mayor fuerza de voz. Y las átonas son las que pronunciamos sin fuerza, son las demás sílabas. En este caso tenemos el ejemplo amistad. Tat será la sílaba tónica porque es donde recae la mayor fuerza de voz. A y mis son átonas. Tenemos un listado de ejemplos donde está resaltado de rojo la sílaba tónica. Recuerden que solo una sílaba tónica va a encontrar en toda palabra. El acento y la tilde. ¿Qué es el acento? Acento es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba de cada palabra. Todas las palabras tienen acento. Recuerden, todas las palabras tienen acento, es decir, tienen una sílaba donde se pronuncia con la mayor fuerza de voz. Es decir, el acento es el aumento de intensidad que se pone en la sílaba tónica al pronunciar una palabra. Por ejemplo, en la palabra mares, el acento recae en la sílaba ma, porque usted pronuncia mares. Va la mayor fuerza de voz en la sílaba ma. Hay palabras que llevan el acento en la última sílaba, otras en la penúltima, en la antepenúltima y algunas en la trasante penúltima sílaba. Por ejemplo, nariz. Riz es la última sílaba, ahí lleva la sílaba tónica. En piña lleva la sílaba tónica en la penúltima sílaba. En la palabra número, nu, en la antepenúltima sílaba lleva la sílaba tónica y en pídemelo lleva la sílaba tónica en pi, que es la trasante penúltima sílaba. En algunas palabras la sílaba tónica lleva tilde. En este caso podemos ver que donde están tildadas las sílabas es la sílaba tónica. Pájaro en pa, capitán, tan, porque ahí va la tilde, traía en i es la sílaba tónica. ¿Qué es la tilde? La tilde es una rayita que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas palabras. Todas las palabras tienen acento, pero no todas llevan tilde. Por ejemplo, plástico. Tenemos que donde está la tilde es la sílaba tónica. Ejemplos de sílabas tónicas y átonas. Tenemos un listado de palabras, luego la separación de sílabas y encontraremos la sílaba tónica y las sílabas átonas de cada una de estas palabras. Por ejemplo, comedor. La sílaba tónica de comedor será dor, donde recae la mayor fuerza de voz. Y las sílabas átonas, co y me. Y así con las demás palabras. Actividades. 1. Observa el siguiente cuadro y luego responde. Como pueden darse cuenta, están en letras mucho más grandes las sílabas tónicas, donde recae la mayor fuerza de voz. La pregunta dice, ¿cómo se llama la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz? En este caso es la sílaba tónica, no se olviden. 2. Separa en sílabas las siguientes palabras y encierra la sílaba tónica. Tenemos aquí un listado de palabras, los vamos a separar, a ubicar sus sílabas desde la última hasta la trasante penúltima y vamos a encerrar la sílaba tónica, es decir, donde recae la mayor fuerza de voz. Tarea. Para tu cuaderno escribe 10 palabras, sepáralas en sílabas y encierra la sílaba tónica. Tomar foto y subirla al insumo creado. Muchas gracias por su atención. Nos volveremos a ver en una próxima clase.